Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Soy Andrés Suárez Jaramillo y hoy vamos a hablar de Turquía, un país que actualmente se juega su destino político y que tantas pasiones despierta por su influencia geopolítica. Por eso miremos dónde queda Turquía. Turquía es una nación que se debate entre el Oriente y el Occidente, entre el Islam y el cristianismo. Es la puerta de entrada de Europa al Asia Menor. La actual nación turca está anclada en todo este terreno que geográficamente corresponde a la península de Anatolia. Pero durante siglos, cuando el otrora imperio turco otomano, sus territorios abarcaron mucho más. Toda esta zona, la península arábiga, alguna parte del norte de Egipto, países árabes como Siria, Jordania, el territorio de Palestina, una parte de Irak, de la Mesopotamia e incluso tuvo hegemonía en los Balcanes, en lo que actualmente se conoce como Hungría y Bosnia-Herzegovina. De allí que Turquía tenga una profunda riqueza histórica, es un verdadero crisol de culturas y esto lo podemos ver en una de las ciudades más hermosas del planeta Tierra, Estambul. Esta era la antigua Constantinopla, una ciudad que se parte en dos por el estrecho del Bósforo y allí un puente colgante une las dos porciones de tierra. De una parte la influencia europea con sus basílicas y sus mosaicos y de la otra las mezquitas y las celosías. Pero la mezcla de Turquía proviene de vieja data, antes de la era de Cristo. Los griegos poblaron toda la península, luego llegaron los persas, más tarde Alejandro Magno, hasta que toda esta región cayó bajo el poder del Imperio Romano de Roma. A partir de ahí hagamos un repaso de los imperios que se instalaron en lo que hoy es Turquía. El primero de ellos es el Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente. Esto ocurrió cuando el emperador Constantino eligió a Bizancio como la capital de este imperio. Un esplendor que duró 1000 años, toda la Edad Media y con el cristianismo como religión. Luego llegaron los selyúcidas, pueblos nómadas que venían de las estepas de Afganistán, de Irán y que con el contacto con los árabes adoptaron el Islam y lo arraigaron a su cultura. Aquí hay que tener en cuenta que los turcos no son árabes, son turcos. Luego vienen los sucesores de los selyúcidas, la potencia imperial turco-otomana. Ellos se tomaron Constantinopla en 1453 y desde entonces se llamó Estambul. Se viene la época más grandiosa, más esplendorosa, la gran epopeya, el Imperio Turco-Otomano. 600 años de hegemonía, de poder, de historias que le dieron la vuelta al mundo. Pero como a todo imperio, le llega su hora. Y en el siglo XIX, al Imperio Turco-Otomano se le llamaba y se le conocía en Europa como el anciano enfermo de Europa. Se estaba entrando en la modernidad, la revolución industrial, la constitución de repúblicas y la estocada final vino para comienzos del siglo XX. Dos hechos fueron fundamentales para la desintegración del imperio. De una parte, las rebeliones árabes que ocurrieron en toda esta región cuando los ingleses cambiaron su flota de vapor por una flota de petróleo y a sabiendas que el petróleo del mundo yace en el Medio Oriente, los ingleses apoyaron toda suerte de rebeliones para que los jefes de Bahrein, de Qatar, de los Emiratos se independizaran. Es la época de este hombre, Lawrence de Arabia, un teniente de Gales que convence a los árabes de cruzar el desierto de Nefut, un desierto que nadie pensaba cruzarlo y luego salir vivo de él. Y la idea era invadir el puerto de Aqaba. Así, los ingleses logran poner sus barcos en los puertos petroleros, los árabes consiguen sus independencias y el imperio turco-otomano comienza a achicarse. Pero el otro suceso con el cual se desintegra por completo el imperio turco fue la Primera Guerra Mundial. Una guerra en la que paradójicamente los turcos pelearon del mismo bando con sus rivales eternos, los austrohúngaros, también apoyados por los alemanes. Del otro lado, las potencias, Inglaterra, Francia, Italia y Rusia. Fue una guerra que las potencias les ganaron a los viejos imperios. Pues con la guerra perdida, ingleses, franceses y rusos comienzan la repartición del botín y uno de los botines era, por supuesto, las tierras donde más petróleo hubiera. Palestina y Jordania quedaron como protectorados ingleses, Siria y Líbano pasaron a ser protectorados franceses y Turquía estaba pensada para los rusos,
Pero, oh sorpresa, estalla la revolución bolchevique en Rusia, caen los zares y se desmantela todo el plan secreto de repartición de tierras. Sin embargo, Turquía estaba fracturada y al interior de todo el territorio se estaban gestando movimientos independentistas, separatistas. Uno de ellos alcanzó a tener mucho auge, llamado los Jóvenes Turcos, rebeldes a la figura del sultán y sanguinarios. Ellos perpetraron el genocidio armenio entre 1915 y 1923, la matanza de más de 1 millón de armenios, por considerarlos socialmente inferiores ante los ojos de la Sharia, por ser cristianos y por su afán de independencia. Otro pueblo que ha sufrido un flagelo de discriminación étnica es el de los kurdos. Los kurdos son un pueblo sunita que habita en 4 países, toda esta región montañosa del Kurdistán, más de 40 millones de ellos y la mitad vive actualmente en Turquía. Desde comienzos del siglo hasta nuestros días han sido perseguidos. Turquía abolió el sultanato en 1922 para convertirse en una moderna república. Sin embargo, las recientes reformas de la Constitución, los amplios poderes del Ejecutivo y el prolongado mandato de Recep Tayyip Erdoğan, quien busca expulsar a los kurdos de Turquía, pone los ojos de la comunidad internacional sobre uno de los conflictos más antiguos del mundo. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Turquía. Esta y otras historias pueden verlas en nuestro sitio web france24.com.